Muy buenas noches, Cito Speakers. ¿Cómo están, readers? Amén, saber si estamos aquí. ¿Cómo han estado? ¿Están por ahí? Hola, buenas noches. Déjame que me cuenten un poco si me están viendo. Si tenemos fallos con el internet. Bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? Esta noche les traigo una de las historias de Roald Dahl, nuevamente. Es uno de mis escritores favoritos y me encanta mucho estar compartiéndolos con ustedes. Y es importante que estemos en el canal que es, ¿no? Permítame un segundo, alcanzo las gafas. Sí, ya no se puede sin gafas. Hola, hola, Alexandra. ¿Cómo estás, Alexa? Bien, no estoy solita. Creí que estaba transmitiendo mal, por variar. Bueno, este autor, hoy les traigo como varias curiosidades. Buenas noches, maestros. Fuerte y claro, el sonido está súper. Espero que el sonido esté bien. Bueno, ¿qué les iba a contar? Hace 8 días hablamos de mi cuidado con el perro. Lo que no tuve la posibilidad de contarles de Roald Dahl es que Roald Dahl fue un piloto de la Real Fuerza Aérea durante la misión de 1940, eso es en la Segunda Guerra Mundial, y tuvo, al igual que nuestro protagonista del Principito, de nuestro aviador del Principito, un accidente en el desierto de Libia. Él queda ciego temporalmente, con un cráneo fracturado, y así consigue, digamos, alejarse del aparato y sobrevivir. A él lo trasladan al hospital y 2 meses más tarde vuelve a recuperar la vista. Ahí decide ser como escritor. Otra historia ahí curiosa que tiene es que él escribió un relato de los Gremlins, pero no propiamente lo de la película que conocemos todos los ochenteros. Bueno, hoy les traigo una historia, esas historias que nos gustan, y es Lady. Buenas noches, maestra Zulay o maestro que me esté haciendo el community, no sé. Lady Turton. Esta historia se desarrolla en Estados Unidos y Londres y vamos a arrancar con nuestra historia de esta noche. Lady Turton. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que lo disfruten y se lo gocen. Lady Turton. Cuando 8 años atrás murió el viejo Sir William Turton y su hijo Basil heredó el periódico The Turton Express, además del título, recuerdo que empezaron a hacerse apuestas en Fleet Street sobre cuánto tiempo pasaría antes de que una joven persuadiera al pobre individuo de que ella debía cuidar de él, es decir, de él y de su dinero. El nuevo Sir Basil Turton tenía unos 40 años y era soltero, hombre afable y de carácter sencillo. Hasta entonces no había demostrado interés por nada que no fueran las colecciones de pinturas modernas y esculturas. Ninguna mujer lo había trastornado, ningún escándalo ni habladuría que habían mancillado jamás su nombre. Pero ahora que se había convertido en el propietario de un periódico importante y de una gran revista, era preciso que dejara la calma y la tranquilidad de la casa de campo de su padre y se estableciera en Londres.
Naturalmente los buitres empezaron a acecharlo y estoy seguro de que no solo Fleet Street, sino la ciudad entera empezó a movilizarse en torno a él. Fue un movimiento lento, deliberado y mortal, y por tanto no parecían tanto unos buitres como un puñado de cangrejos tratando de alcanzar un trozo de comida bajo el agua. Pero para sorpresa de todos, el hombre demostró ser notablemente evasivo, y la lucha continuó hasta la primavera y el principio del verano de aquel año. Yo no conocía a Sir Basil personalmente, ni tenía ninguna razón para sentir simpatía hacia él, pero no podía evitar ponerme repentinamente de parte de los de mi sexo, y me alegraba cada vez que lograba salir de una trampa. Luego, hacia el principio de agosto y aparentemente en respuesta a una secreta señal femenina, las chicas declararon entre sí una suerte de tregua mientras se iban al extranjero y descansaban de esa competencia, con el fin de reagruparse y hacer nuevos planes para el siguiente invierno. Esto fue un error, porque en aquel preciso momento apareció una brillante criatura llamada Natalia, o algo así, de quien nadie había oído hablar anteriormente, que llegó del continente europeo, tomó a Sir Basil firmemente por la muñeca, lo llevó con un torbellino al registro civil de Caxton Hall y se casó con él antes de que nadie, y menos el novio, se diera cuenta de que se habían casado. Ya podrían ustedes imaginarse que las señoras de Londres estaban indignadas y naturalmente se dedicaron a levantar una gran cantidad de chismes alrededor de Lady Turton. La asquerosa cazadora la llamaban, pero no hay necesidad de detenerse en ello. En realidad, para el propósito de mi historia, podemos saltarnos los 6 años siguientes, lo cual nos trae al presente, exactamente hoy, hace una semana, cuando tuve el honor de conocer a su señoría por primera vez. Entonces, como ya podrán suponer, no solo dirigía The Turton Express, sino que como resultado de ello se había convertido en una fuerza política muy importante del país. Ya entiendo que otras mujeres hayan sido capaces de hacer lo mismo, pero lo excepcional de este caso era el hecho de que ella fuera extranjera y él que nadie pareciera saber con precisión de qué país procedía. Se pensaba que era yugoslava, búlgara o rusa. El jueves pasado fui a una cena en la casa de un amigo de Londres y mientras charlábamos en el salón, antes de sentarnos a la mesa, bebiendo martínez y hablando sobre la bomba atómica y sobre el señor Bevan, la criada abrió la puerta para anunciar al último invitado, Lady Turton. Nadie dejó de hablar, hubiera sido de mala educación, ni se volvieron las cabezas. Solamente nuestras miradas se dirigieron a la puerta esperando su entrada. Ella entró deprisa, alta y esbelta, con un traje rojo escarlata que brillaba admirablemente jovial, tendiendo la mano a su anfitriona. Francamente, debo confesar que era una belleza. «Buenas noches, Milfred», le dijo ella. «Oh, mi querida Lady Turton, me alegro que haya podido llegar». Creo que entonces fue cuando dejamos de hablar. Nos volvimos para mirarla, esperando pacientemente ser presentados, como si fuera una reina o una famosa estrella de cine. Solo que esta vez era más guapa que cualquiera de ellas. Su pelo era negro y en contraste tenía uno de esos ojos, de esos rostros pálidos, ovalados e inocentes de las flamencas del siglo XV. Casi como una Madonna de Marilyn o Van Eyck. Por lo menos esta fue mi primera impresión. Más tarde, cuando llegó el momento de estrecharnos las manos, me di cuenta de que excepto en el perfil y el color, estaba muy lejos de parecerse a una Madonna, y muy lejos de eso. Las aletas de la nariz, por ejemplo, eran raras, bastante abiertas. Daba la impresión
Daba la impresión que tenía cierto parecido a las de un potro salvaje. Era una nariz terrible. Y los ojos, al mirarlos de cerca, no eran grandes ni redondos como los de los pintores le atribuían a las Madonas, sino alargados y medio cerrados, casi sonrientes, medio adustos y bastante vulgares. Así que de una Madonna o de otra le daban un aire delicadamente disipado. Es más, mm, no miraba directamente. Su mirada se acercaba a uno lentamente y como de costado, de tal forma que lo ponía a uno nervioso. Intenté ver su color, creo que era gris pálido o no estoy seguro de sus ojos. Después fue llevada a la otra parte de la habitación para ser presentada a otras personas. Yo me quedé mirándola. Ella era consciente del éxito y del modo en que aquellos londinenses hablaban de ella. Aquí estoy yo, parecía decir con su aspecto y con su manera de andar. Hace pocos años llegué a este país, pero ya soy más rica y poderosa que cualquiera de ustedes. Caminaba triunfalmente frente a la multitud. Pocos minutos más tarde pasamos a cenar y con gran sorpresa me encontré sentado a la derecha de su señoría. Supongo que nuestra anfitriona había hecho esto con una deferencia hacia mí, pensando que me proporcionaría tema para mi columna social que escribo cada día en el periódico de la tarde. Me senté dispuesto a participar de una comida interesante, pero la famosa lady no reparó siquiera en mi presencia. Estuvo todo el tiempo hablando con el hombre de su izquierda, su anfitrión, hasta que al fin, cuando estaba acabando de tomar el helado, se volvió repentinamente, cogió mi tarjeta y leyó mi nombre. Luego, con aquella curiosa mirada suya, como de través, me miró a la cara. Yo le sonreí y le hice un pequeño saludo. Ella no me sonrió, pero empezó a dispararme preguntas, bastante personales. Trabajo, edad, familia y cosas así, mientras yo contestaba lo mejor que podía. Durante ese interrogatorio se enteró, entre otras cosas, que yo era amante de la pintura y de la escultura. Me invitó y me dijo, puede venir alguna vez a nuestra casa de campo y verá la colección de mi esposo. Dijo casualmente, como una simple norma de educación, pero deben comprender que en mi trabajo no puedo permitirme el lujo de perder una oportunidad como esta. Qué amable, Lady Thurton. Me encantaría. ¿Cuándo puedo ir? Levantó la cabeza y dudó unos instantes. Luego se encogió de hombros y dijo, no importa, cualquier día. ¿Qué tal el próximo fin de semana? ¿Le parece bien? Sus ojos semicerrados descansaron un momento en los míos y luego se separaron. Supongo que sí, que si lo desea no me importa, vaya cuando quiera. Así fue como el sábado siguiente por la tarde me encontré conduciendo por la carretera de Wootton con mi maleta en el carro. Ustedes seguramente pensarán que forcé un tanto mi invitación, pero de otra forma no lo hubiera conseguido. Aparte del aspecto profesional, personalmente me dan unas ganas de ver la casa. Como ya saben, Wootton es una de las casas más importantes del primitivo Renacimiento inglés, al igual que sus hermanas Longhead, Waldon y Montague. Fue construida en la última mitad del siglo XVI, cuando por primera vez la casa de un señor importante pudo ser decorada como la mansión de como una mansión confortable, no como un castillo, y cuando un grupo de arquitectos como John Thorpe y los Smithson empezaron a construir casas maravillosas por todo el país. Está al sur de Oxford, cerca a una pequeña ciudad llamada Prince Resburg, no muy lejos de Londres. Al entrar por las puertas enrejadas, el cielo ya se cubría en lo alto, y la tarde invernal empezaba a caer. Conduje lentamente por el largo sendero, intentando captar de los alrededores todo lo que fuera posible, en especial ese famoso jardín, del cual había oído hablar tanto y tantas maravillas. Debo confesar que era una vista impresionante.
Por todas partes había masas de tejos cortados con diferentes formas, muy cómicas todas ellas: gallinas, palomas, botellas, botas, sillones, castillos, hueveras, linternas viejas y con meticulosas enaguas, grandes columnas, algunas coronadas por unas pelotas, otras por tejas, hongos. En realidad todo era muy colorido. En la creciente oscuridad, el verde se había convertido en negro, de tal forma que cada figura, cada árbol tomaba una forma escultural, oscura y suave. En un momento dado vi una pradera en forma de tablero de ajedrez gigante, en el cual cada ficha era un tejo o un arbusto maravillosamente cortado. Detuve el carro para dar un paseo y cada figura eran 2 veces más altas que yo. Comprobé que el juego, el rey y la reina, peón, alfil, caballo y torre, estaban completo y listo para iniciar la partida. En la curva siguiente vi la gran casa gris frente a ella, un espacioso porche rodeado de una balaustrada y pequeños pabellones en sus esquinas. Sobre los pilares de la balaustrada había obeliscos de piedra, la influencia italiana en la mente de Tudor, y un tramo de escalones de metro a medio ancho que llevaban a la casa. Al entrar a la explanada, vi con un súbito desagrado que en el centro del surtidor había una gran estatua de Einstein, una preciosa desde luego, pero no estaba en consonancia con los alrededores. Al subir la escalera de la puerta central volví la vista y vi que todas las pequeñas praderas y terracitas habían estatuas modernas y curiosas esculturas de toda clase. En la distancia creí reconocer el estilo de Gaudier, Brancusi, Saint Garden, Henry Moore y Einstein de nuevo. La puerta me fue franqueada por un joven criado que me condujo a mi habitación situada en el primer piso. Su señoría, explicó, está descansando, así como los otros invitados, pero bajarán al salón dentro de 1 hora vestidos para la cena. En mi oficio es preciso ir muchos fines de semana a grandes casas. Yo paso alrededor de 50 sábados y domingos al año en casa de otras personas y en consecuencia soy muy sensible a las atmósferas poco agradables. Puedo decir si son agradables o no en el momento en que entro por una puerta, y esta era de las que no me gustaban. El lugar señalaba tormenta, en el aire flotaba una atmósfera de conflictos o algo parecido. Lo presentía, incluso mientras gozaba de un delicioso baño. No pude evitar pensar a desear que nada malo ocurriera antes del lunes. Lo primero, aunque fue más una sorpresa que una cosa desagradable, ocurrió 10 minutos más tarde. Yo estaba sentado en la cama poniéndome los calcetines cuando la puerta se abrió y un hombrecillo entró en la habitación. Era el mayordomo. Explicó que su nombre era Jelks. Me dijo que esperaba que estuviera cómodo y si tenía todo lo que necesitaba. Yo respondí afirmativamente. Dijo que haría todo lo posible para que tuviera un fin de semana agradable. Le di las gracias y esperé a que se marchara. Él dudó en un momento y luego, con una voz entrecortada, me pidió permiso para mencionar un asunto algo delicado y yo le dije que hablara. Para ser franco, era acerca de las propinas. El asunto de las propinas lo hacía sentirse muy desgraciado. Oh, ¿que por qué ocurría eso? Bueno, si realmente quería saberlo, no le gustaba la idea de que sus invitados se sintieran en la obligación de darle propinas al dejar la casa. Era un procedimiento indigno para el que daba y para el que recibía. Además, él se daba cuenta de la angustia que a veces se creaba en las mentes de los invitados como yo, y que perdonará el atrevimiento, que podría verse obligados por culpa de los convencionalismos a dar más de lo que ellos podían gastar. Hizo una pausa. Sus cautelosos ojos me observaban y yo le murmuré que no tenía por qué preocuparse en lo que a mí se refería.
Por el contrario, dijo, esperaba sinceramente que no le diera ninguna propina al terminar el fin de semana. Bueno, dije yo, no discutamos acerca de ello. Cuando llegue el momento ya veremos lo que hacemos. Por favor, señor, insisto, me dijo este mayordomo. Y acordamos lo que él quería, que no le daría propina. Me dio las gracias y se aproximó un par de pasos hacia mí. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, cruzó las manos delante de él como un cura y encogió los hombros en gesto de disculpa. Sus ojos, pequeños y duros, todavía me miraban. Yo esperé con un calcetín puesto y el otro en las manos, tratando de adivinar qué era lo que querría. Ahora, lo que quería pedir, dijo bajito, tan bajito para que su voz era como la música en un concierto que se oía desde lejos. Era que en vez de propina le diera el 33,3% de mis ganancias con las cartas en todo el fin de semana. Si perdía, no tendría que pagar nada. Lo dijo en un tono tan suave, tranquila y rápidamente que ni siquiera me sorprendió. ¿Se juega mucho a las cartas aquí, Jeltz?, pregunté. Sí, señor, se juega mucho. ¿No cree que el 33,3 es demasiado? Le daré un 10%. No, señor, no eso. Examinaba las uñas de mi mano izquierda y arqueaba las cejas. Bien, entonces le daré el 15%. ¿De acuerdo?, le dije yo. 33,3, señor. Es muy razonable. Después de todo, señor, no sé siquiera si es usted un buen jugador, o sea que lo estoy haciendo y no quiero que lo tome como algo personal, apostar por un caballo que nunca he visto correr. Sin duda, ustedes pensarán que yo nunca debí empezar a regatear con el mayordomo, y quizás tenga razón, pero soy una persona de talante muy liberal y siempre trato de ser afable con la clase baja. Aparte de eso, cuando más pensaba en ello, más me convencía a mí mismo de que era una oferta que ningún jugador podría rehusar. De acuerdo, Jeltz, como quiera. Gracias, señor. Se dirigió ahora sí hacia la puerta andando despacio, pero cuando tenía la mano puesta en el pomo se volvió. Señor, ¿le puedo dar un consejo?, me dijo. ¿De qué se trata? Simplemente decirle que a su señoría tiende a pujar muy alto. Bueno, esto era demasiado. Estaba tan asustado que dejé caer el calcetín que tenía en la mano. Después de todo, una cosa es tener un pequeño arreglo deportivo con el mayordomo acerca de las propinas, pero cuando se trata de amangualarse contigo para sacarle dinero a la anfitriona, ha llegado el momento de pararle los pies. Bueno, Jeltz, eso está bien. No se ofenda, señor. Lo que quiero decir es que puede jugar contra su señoría. Ella siempre juega con el comandante Hancock. ¿Con el comandante Hancock? ¿Jack Hancock? Sí, señor. Observé un tono de burla en los labios de Jeltz al hablar de ese hombre, y todavía peor cuando lo hizo de Lady Turton. Cada vez que decía su señoría, sus labios se le curvaban como si estuviera chupando limón y había una inflexión jocosa en su voz. Ahora me debe perdonar, señor. Su señoría bajará a las 7 en punto, así como el comandante Hancock y otros. Salió silenciosamente, igual como había entrado, dejando una sensación de cierta intranquilidad en el cuarto. Un poco después de las 7 bajé al salón principal. Lady Turton se levantó a saludarme, tan bella como siempre. No estaba muy segura de que viniera, dijo con voz curiosamente saltarina. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Y me lo recuerda? Me temo que le tomé la palabra, Lady Turton. Espero que no la haya retirado. No, claro que no, dijo. Hay 47 dormitorios en esta casa y este es mi marido. Un hombre pequeño salió por detrás de ella y dijo: me alegro que haya podido venir, señor. Tenía una sonrisa agradable. Al darme la mano sentí el roce de la amistad en los dedos. Y esta es Carmen la Rosa, continuó Lady Turton. Era una mujer que parecía tener algo que ver con los caballos.
Se inclinó hacia mí y aunque mi mano estaba a medio camino por estrechar la suya, ella no me la tendió, forzándome a hacer un falso movimiento con esa mano en dirección a la nariz. ¿Está resfriado? Lo siento. No me gustó Miss Carmen la Rosa. Y este es Jack Hancock. Yo conocía ligeramente a este hombre, era director de compañías, vaya usted lo que significará realmente a qué se dedica, y un miembro muy conocido de la sociedad. Su nombre había salido varias veces en mis columnas, pero nunca me había gustado, y ello era debido principalmente a que detesto a gente que utiliza los títulos militares en su vida privada, especialmente comandantes y coroneles. Con el traje de etiqueta y su cara muy de hombre, sus cejas negras y grandes dientes blancos, parecía tan guapo que resultaba casi indecente. Tenía una manera muy estudiada en levantar el labio superior cuando sonreía enseñando los dientes. Me tendió la mano. Espero que diga cosas buenas de nosotros en su columna, me dijo. Lo tendrá que hacer, dijo Lady Turton, porque si no, yo diré cosas feas de él en mi primera página. Yo me reí, pero Lady Turton, el comandante Hancock y Carmen la Rosa se volvieron de espaldas y se sentaron de nuevo en el sofá. Jelks me dio una bebida y Sir Basil me llevó a otra parte de la habitación para conversar un rato con él. A cada momento Lady Turton llamaba a su esposo para pedirle algo, otro martini, un cigarrillo, un cenicero, un pañuelo, y cuando él se iba a levantar de la silla, se le anticipaba a Jelks, solícito y atento con todos los detalles. Era evidente que Jelks adoraba a su dueño y era fácil ver que odiaba a su esposa. Cada vez que él hacía algo por ella, el mayordomo se erguía y su rostro asomaba un gesto de desprecio. En la cena, la anfitriona se sentó con sus dos amigos a su lado. Este arreglo nos dejaba a Sir Basil y a mí en otra parte de la mesa, donde pudimos continuar nuestra agradable conversación acerca de pinturas y esculturas. Naturalmente ahora veía claro que el comandante estaba enamorado de su señoría, y también, aunque odio tener que decirlo, la Rosa quería cazar el mismo pájaro. Todas estas locuras parecían deleitar a la anfitriona, pero no al marido. Me daba cuenta de que él estaba pendiente de ello todo el tiempo mientras hablábamos. A menudo su mente se alejaba de la conversación y se cortaba a la mitad de una frase, mientras sus ojos se dirigían a la otra parte de la mesa, deteniéndose patéticamente en aquella adorable cabeza de pelo negro y las pestañas curiosamente aleteantes. Parecía haberse dado cuenta de cómo coqueteaba con ella, cómo dejaba su mano descuidada en el brazo del comandante mientras hablaban y cómo la otra mujer, la que debía tener algo que ver con los caballos, decía a cada momento: Natalia, oye Natalia, escúchame. Mañana me tiene que enseñar las esculturas que hay en el jardín, propuse yo. Naturalmente, dijo él, lo haré con mucho gusto, y miró otra vez a su esposa y sus ojos tenían una mirada suplicante y triste. Era un hombre tan bueno y tan pasivo que aún en esos momentos no había rastro de ira en él, ni veía peligro de una explosión. Después de cenar fuimos a jugar las cartas. Yo tenía por compañera a Miss Carmen la Rosa contra el comandante Hancock y Lady Turton. Sir Basil se sentó silenciosamente en el sofá con un libro en las manos. No hubo nada indigno de mención en el juego. Fue rutinario y monótono, pero sobre todo Jelks se puso muy pesado. Se pasó toda la noche deambulando por allí, vaciando ceniceros, trayendo bebidas y mirando nuestras cartas. Se notaba que era corto de vista y dudo que pudiera ver nuestros juegos porque, por si no lo saben, les diré que aquí en Inglaterra nunca se le ha permitido a los mayordomos llevar gafas, ni ya puestos a prohibir bigote. Esta es una regla inalterable y muy acertada también, aunque no estoy seguro del por qué, pero esta es una prohibición. Supongo que el bigote los haría parecer unos caballeros y las gafas resultarían cosa de americanos, en cuyo caso me gustaría saber qué pasa con nosotros.
De todas formas, Gell estuvo muy pesado toda la noche y también Lady Turton, a quien llamaba constantemente por asuntos de la prensa. A las 11 en punto levantó los ojos de sus cartas y dijo: Basil, ya es hora de que te vayas a la cama. Sí, querida, ya voy. Cerró el libro y estuvo un momento mirando el juego. ¿Cómo va eso?, preguntó. Nadie se dignó a contestarle, así que yo le dije: Muy bien, es una bonita partida. Me alegro. Jed los cuidará y les dará lo que deseen. Giles también puede irse a la cama, dijo ella. A mi lado, oía respirar por la nariz al comandante Hancock y el sonido de las cartas caer, una por una en la mesa, y los pasos de Giles sobre la alfombra. ¿No quiere que me quede, señora? No, váyase a la cama, y tú también, Basil. Sí, querida, buenas noches a todos. Jess le abrió la puerta y salió lentamente seguido de su mayordomo. Tan pronto terminó la siguiente jugada, dije yo que también quería irme a la cama. Muy bien, dijo Lady Turton. Buenas noches. Fui a mi habitación, cerré la puerta con pestillo, tomé mi píldora y me acosté. A la mañana siguiente, domingo, me levanté y me vestí hacia las 10 y luego bajé a desayunar. Sir Basil estaba allí, frente a mí. Jerry le servía riñones asados con jamón y tomate frito. Se alegró de verme y me sugirió que en cuanto hubiese terminado de desayunar daríamos un largo paseo por los alrededores. Yo mostré mi agrado por esta sugerencia. Media hora más tarde salimos. Me sentí muy reconfortado por alejarme de aquella casa y salir al aire libre. Era uno de esos días buenos que aparecen a la mitad del invierno, después de una noche de copiosa lluvia, cuando un sol resplandeciente y ni un soplo de viento aparecen. Los árboles desnudos estaban muy bellos a la luz del sol. Todavía caían unas gotas de las ramas y todo alrededor. Las manchas de humedad titilaban con resplandores de diamante. El cielo estaba tachonado de nubecillas. ¡Qué día tan maravilloso! Sí, es fantástico. Ya no volvimos a hablar durante el paseo, no era necesario, pero me llevó por todas partes y lo vi todo. El ajedrez gigante, el resto de aquellas maravillas hechas con setos, las casitas del jardín, los estanques, las fuentes, los laberintos para los niños, los bosquecillos, las viñas, los árboles nectarinos y naturalmente las esculturas. La mayoría de los escultores europeos contemporáneos estaban allí, en bronce, granito, piedra caliza y madera, y aunque era muy bonito verlos erguirse al sol, a mí me parecían que estaban fuera de lugar en una mansión tan clásica. Descansamos un poquito aquí, me dijo Sir Basil, después de haber andado más de una hora. Nos sentamos en un banco junto al estanque de lirios de agua, lleno de carpas. Encendimos cigarrillos y estábamos algo separados de la casa, en un montículo que se levantaba sobre los alrededores, y desde ahí veíamos los jardines que se extendían debajo de nosotros, como un dibujo de los viejos libros de arquitectura jardinera, con setos, praderas, terrazas, fuentes formadas de un bonito y original dibujo de cuadros y círculos. Mi padre compró esta casa antes de nacer yo, dijo Sir Basil. He vivido aquí toda mi vida y me la conozco de palmo a palmo. Cada día me gusta más. Debe ser maravillosa en verano. Sí, lo es. Debe venirla a ver en mayo o junio. ¿Me promete que vendrá? Sí, claro, dije yo. Me encantaría venir. Mientras hablaba, estaba observando la figura de una mujer vestida de rojo moviéndose entre las flores en la distancia. La veía por encima de una gran extensión de pasto con su peculiar modo de andar. Al llegar a la pradera torció hacia la izquierda, pasó por debajo de unos tejos y llegó a una pradera más pequeña que era circular y tenía un centro, una escultura. El jardín es más moderno que la casa, dijo Sir Basil. Fue plantado en el siglo XVIII por un francés llamado Beaumont, al mismo tiempo que hizo Levels y Westmoreland. Tuvo 250 hombres trabajando aquí durante un año seguido. La mujer del vestido rojo se había reunido ahora con un hombre. Estaban cara a cara a 1 metro de distancia, justo en el centro del jardín de aquella pequeña pradera, aparentemente conversando. El hombre tenía un objeto negro en su mano.
Si le interesa, le enseñaré las cuentas de Beaumont y le presentaba al viejo duque mientras estaban haciendo las obras. Me gustaría mucho verlas, dije, deben ser interesantes. Pagaba a sus trabajadores cada día y trabajaban 10 horas. En la claridad del día no era difícil distinguir los movimientos y gestos de las figuras que aparecían en la pradera. Ahora se habían vuelto hacia la escultura y la señalaban como burlándose de ella, probablemente riéndose de su forma. Vi que se trataba de la escultura de Henry Moore, hecha de madera, un fino objeto de singular belleza que tenía 2 o 3 orificios y un número de extraño de miembros salientes. Cuando Beaumont plantó los tejos para el ajedrez gigante y a todas las otras cosas, sabía que no lucirían hasta dentro de 100 años. Nosotros no tenemos esa paciencia para plantar ahora, ¿verdad? No, ciertamente que no. El objeto que tenía en la mano resultó ser una cámara fotográfica y ahora se había retirado 2 pasos y estaba tomando fotografías a la mujer al lado de Henry Moore. Ella había adoptado diferentes poses en todas ellas, por lo que yo distinguía, pretendiendo ser graciosa. Una vez puso sus brazos alrededor de uno de los miembros salientes y se abrazó a él, llevando unas riendas imaginarias en sus manos. Los tejos ocultaban a las 2 personas de la casa y del resto del jardín, excepto de la pequeña colina donde nos encontrábamos Sir Basil y yo sentados. Ellos estaban seguros de que nadie los veía y aunque hubiesen mirado hacia nosotros estando de cara al sol, dudo que nos hubieran visto 2 figuras humanas sentadas en el estanque. Me gustan esos arbustos de tejo, habló Sir Basil. Su color me parece bonito en un jardín porque los ojos pueden descansar en ellos y en verano prorrompen la monotonía de la brillantez con sus frutos colorados y sus pequeñas florecillas. ¿Se ha fijado en los diferentes tonos de verde que hay en esos árboles? Es realmente muy bonito. El hombre parecía estar explicando algo a la mujer, apuntando con el dedo a Henry Moore. Me daba cuenta de la forma de mover las cabezas que se estaban riendo otra vez. El hombre continuó señalando con el dedo y entonces la mujer se fue por detrás de la escultura de madera, se inclinó y metió la cabeza en uno de los agujeros. El conjunto tenía el tamaño, yo diría, de un caballo joven y desde aquí se podrían ver 2 partes. A la izquierda el cuerpo de la mujer y a la derecha la cabeza saliendo del agujero. Era como uno de esos juegos de playa en los que se pone la cabeza en el agujero en un panel para ser fotografiado como una señora gorda o como cualquier otro personaje. En aquellos momentos el hombre le estaba tomando una foto. Hay otra cosa sobre los tejos, continuó Sir Basil. Al principio del verano y le dio, supongo, algunos besos o algo parecido. En el silencio que siguió imaginé oír una risa femenina donde ellos estaban. ¿Volvemos a casa?, pregunté. ¿A casa? Sí, volvamos a tomar algo antes de comer. ¿Una bebida? Sí, tomaremos un algo, dijo Sir Basil. Pero no se movió. Se sentó muy quieto lejos de mí, mirando las 2 figuras con intensidad. Yo también las miraba, no podía separar los ojos, tenía que mirarlas. Era como un ballet en miniatura. Conocía a los artistas y a la música, pero no el final de la historia, ni la coreografía, ni lo que iba a pasar. Estaba fascinado y no podía hacer otra cosa. Gaudier Bresna, dije yo. ¿Dónde cree usted que hubiera llegado si no hubiera muerto tan joven? ¿Quién? Gaudier Bresna. Sí, habló distraídamente. Desde luego. Lo que usted diga. Ahora notaba que algo raro estaba pasando. La mujer tenía todavía la cabeza en el agujero, pero estaba empezando a remover su cuerpo de un lado para el otro en una forma extremadamente peculiar. El hombre, a un paso de ella, la miraba sin hacer ningún movimiento. Por unos momentos se quedó quieto. Luego puso la máquina en el suelo y se dirigió a la mujer, tomando la cabeza entre sus manos, y de repente las figuras de ballet se convirtieron en marionetas pequeñas figuritas de madera haciendo movimientos bruscos e irreales en un lejano escenario.
Permanecimos sentados sin decir una sola palabra. Observamos cómo la delgada marioneta masculina manipulaba la cabeza de la mujer. Lo hacía suavemente, de esto no había alguna duda. Suave y lentamente, dando un paso atrás de vez en cuando para pensar en un modo mejor de sacarle la cabeza de allí, o bien moviéndola hacia un lado para ver desde otro ángulo la posición de ésta. En cuanto la dejaba sola, la mujer volvía a retorcerse de la misma manera que se mueve un perro cuando se le pone una cadena por primera vez. No puedes salir, dijo Sir Basil. El hombre se dirigió a la parte de la escultura donde se encontraba el cuerpo de la mujer, levantó las manos y empezó tranquilamente a manipular el cuello. De repente, desesperado, estiró 2 o 3 veces hacia él. Esta vez el sonido de la voz de ella se dejó oír con ira y dolor. Luego, llegó hasta nosotros nítidamente a través de la luz del día. Por el rabillo del ojo vi a Sir Basil mover la cabeza repetidas veces. Una vez metí la mano en un jarrón de dulces y no la pude sacar, dijo. El hombre había retrocedido unos metros. Tenía las manos en las caderas y la cabeza levantada. Se notaba furioso y desesperado al mismo tiempo. La mujer en su poco confortable posición parecía hablarle o más bien gritarle o exigirle y aunque no podía moverse mucho, las piernas las tenía libres y las movía continuamente. Rompí el jarrón con un martillo y le dije a mi madre que se me había caído del estante sin darme cuenta. Ahora, Sir Basil parecía más calmado, aunque su voz tenía un tono curioso. Creo que deberíamos ir por si pudiéramos ayudarlos en algo. Creo que sí, pero Sir Basil no se movió. Sacó un cigarrillo y lo encendió, poniendo luego el fósforo gastado de nuevo en la caja. Nos levantamos y bajamos lentamente la cuesta de la pequeña colina. Oh, perdóneme, ¿quiere un cigarrillo? Sí, gracias, le contesté a Sir Basil. Hizo una pequeña ceremonia para darme un cigarrillo y encendérmelo él mismo, poniendo otra vez el fósforo gastado dentro de la caja. Nuestra llegada fue una sorpresa para ellos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Sir Basil, hablando suavemente, con una peligrosa suavidad que su esposa, estoy seguro, no había oído nunca anteriormente. Ha metido la cabeza en el agujero y ahora no puedo sacarla de ahí, dijo el comandante Hancock. Fue para tomarle una foto. ¿Y para qué una foto? Basil, gritó Lady Turton, no digas tonterías y haz algo. No se podía mover mucho, pero podía hablar. Es evidente que tendremos que romper este pedazo de madera, dijo el comandante. En su bigote gris había un tinte rojo, y esto, con un poco más de color en sus mejillas, lo hacían extremadamente ridículo. ¿Romper el Henry Moore? Mi querido amigo, no hay otra forma de liberar a la señora. Dios sabe cómo se las ha arreglado para meterse. Por lo cierto, que esa hora no puede sacar la cabeza. Las orejas se lo impiden. Oh, Dios mío, exclamó Sir Basil, qué pena, mi precioso Henry Moore. En aquel momento Lady Turton empezó a hablarle a su marido de una forma muy desagradable, que no se sabe hasta cuándo hubiera durado si no hubiera salido Giles repentinamente de las sombras. Apareció silenciosamente por la pradera y se colocó a cierta distancia de Sir Basil, como esperando instrucciones. Su traje negro resultaba ridículo en la soleada mañana. Todo en él resultaba anticuado, como si fuera un animalito que hubiera vivido toda su vida en un agujero bajo tierra. ¿Puedo hacer algo, Sir Basil?, preguntó Giles. Mantuvo su voz normal, pero su cara reflejaba destellos misteriosos al ver el estado de Lady Turton. Sí, Giles, vuelve y tráeme una sierra o algo para que pueda cortar la madera. ¿Llamo a alguno de los hombres, Sir Basil? William es un buen carpintero. No, lo haré yo mismo y date prisa.
Mientras esperaban a Giles, yo me separé de allí porque no podía oír las cosas tan terribles que decía Lady Turton a su marido. Volví en el momento en que regresaba el mayordomo seguido de otra mujer, Carmen La Rosa, quien se acercó rápidamente a la anfitriona. «Ah, Natalia, Natalia querida, ¿cómo has terminado ahí? ¿Qué te han hecho?» «Oh, cállate», contestó la otra, «quítate de en medio». Sir Basil se colocó muy cerca de la cabeza de su mujer, esperando a Giles. Este avanzaba despacio llevando una sierra de mano y una hacha en la otra y se paró delante de él. Le enseñó ambas herramientas para que escogiera. Un momento, solo un segundo o dos de silencio y espera. Por casualidad miré a Giles en ese momento. Vi que la mano que llevaba el hacha sobresalía unos centímetros más en dirección a Sir Basil. Fue un movimiento tan imperceptible que nadie se dio cuenta. Adelantó la mano lenta y secretamente, acompañado en un gesto, quizá con un pequeñísimo encurvamiento de cejas. Estoy seguro de que Sir Basil lo vio, pero dudó unos instantes y de nuevo la mano que llevaba el hacha se extendió hacia adelante. Era exactamente igual que ese truco de cartas en el que el hombre te dice coge una la que quieras y siempre coges la carta que él quiere que cojas. Sir Basil cogió el hacha. Lo vi acercarse a ella en actitud casi sonámbula y luego aceptar la de Giles. Pero en el momento en el que la asió entre sus manos, pareció darse cuenta de lo que quería de él y volvió a la vida. Para mí, después de aquello, fue un terrible instante en aquel que se ve a un niño cruzando la calle en el momento en que viene un carro, y lo único que se puede hacer es cerrar los ojos y esperar que el ruido nos diga lo que ha sucedido. En ese momento de la espera se convierte en un lúcido periodo de tiempo lleno de lunares amarillos y negros que bailan en el campo oscuro, y aunque se abran los ojos y se encuentren con que nadie está herido ni muerto, no existe ninguna diferencia porque en nuestra imaginación sucedió así. Yo vi este accidente con todos sus detalles y no abrí los ojos hasta que oí la voz de Sir Basil llamando con ligera insistencia al mayordomo. «Giles, Giles», llamó. Al mirarlo vi, tranquilo como siempre, sosteniendo aún el hacha en la mano. La cabeza de Lady Turton estaba allí también, todavía metida en el agujero, pero su rostro tenía un color gris ceniza y su boca se abría y cerraba emitiendo sonidos inarticulados. «Escucha, Giles», dijo Sir Basil. «¿En qué estabas pensando?» «Esto es demasiado peligroso. Dame la sierra». Al cambiar los instrumentos, vi por primera vez colorearse las mejillas de ella, y encima, en torno a los ojos y las arrugas que se producen cuando uno sonríe. ¿Será que Sir Basil sí le quería cortar la cabeza? Porque Giles no la apreciaba. Y vamos a perder un Henry Moore. Esa fue la historia. Piénsenlo ustedes y esperemos que se tome la mejor decisión en este pedazo de nuestra historia. Que Sir Basil decida. Muchas gracias a Daniel, a Franklin por acompañarnos en esta noche, a Juliet, a Alexandra, al maestro Jorge, a nuestra community, Zulay. Y así es la vida, llena de decisiones. Una muy, muy feliz noche y gracias a todos por su compañía.